Esta es la continuación del estudio de la deidad de Cristo, refutando las enseñanzas de los testigos de la atalaya que niegan la deidad de Cristo y pervierten muchos textos bíblicos que afirman la deidad de Cristo. Vamos continuando con Colosenses 1, versículo 15, que dice que Cristo es el primogénito de toda la creación. Dicen los testigos que la palabra primogénito significa que Cristo fue el primero de las cosas creadas. Esto es blasfemia diabólica, negando a Jesucristo. Ya hemos examinado muchos textos que afirman claramente, en lenguaje bien sencillo y claro, que Cristo es Dios, que Él es el principio y el fin, por eso es eterno, y al decir que fue creado, yo repito, y estoy insistiendo, que es blasfemia. Decir que Cristo, que es Dios, fue creado. Ahora, la palabra primogénito, como se usa aquí, significa posición, y no tiene nada que ver con origen, como si Cristo tuviera principio. El hijo primogénito, el uso común normal de la palabra primogénito, el hijo primogénito era el hijo principal. Él recibió doble porción de la herencia de los hijos, heredó el puesto de su padre, y la palabra llegó a significar Señor. Y tiene que ver con preeminencia. Preeminencia. Por ejemplo, el Salmo 89, 27, yo también le pondré, hablando de David, le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Se refiere a su grandeza como rey de reyes. Jeremías 31:9, Efraín es mi primogénito. No era literalmente primogénito, era el segundo hijo de José. Pero en este texto Efraín se refiere al pueblo de Israel como el pueblo escogido y grandemente honrado y exaltado por Dios. Así también Cristo es llamado el primogénito entre hermanos, Romanos 8:29. Es decir, Señor, sobre todos, Señor. Entonces, primogénito de toda creación significa que Él es el creador y el Señor de toda la creación. Simplemente primogénito porque Hebreos 1:6 obviamente indica que equivale a Señor. Y recuerde la palabra preeminencia, Colosenses 1:18. Ahora la iglesia se llama la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, Hebreos 12:23, indicando la posición exaltada que la iglesia ocupa ante los ojos de Dios. Entonces, Colosenses 1:18 confirma que la palabra primogénito significa posición exaltada, porque dice para que en todo
tenga la preeminencia. Él es sobre todo porque es creador de todo. Apocalipsis 3:14 dice que Cristo es el principio de la creación de Dios. Otra vez los hombres tuercen esta palabra, pero debemos afirmar con todo énfasis que estos dos textos, estamos estudiando Colosenses 1:15 y Apocalipsis 3:14, no dicen y no enseñan que Cristo fue un ser creado, que es pura blasfemia. Lo que el texto dice y lo que los testigos dicen son dos cosas bien distintas y contradictorias. Yo repito, estos versos no dicen que Cristo fue creado. Las palabras primogénito, principio, no significan primera cosa creada, de ninguna manera, como afirman los testigos falsos. Ahora, la palabra principio, esa es la palabra griega arché. Arché. ¿Cómo se usa esta palabra en el Nuevo Testamento? Lucas 12:11 se traduce magistrados, Efesios 1:21 principados, Tito 3:1 gobernantes. No tiene nada que ver con origen en ninguno de estos textos, ni mucho menos en Apocalipsis 3:14. Cristo es eterno, es el creador, es todopoderoso, es adorado, y solamente Dios es adorado. Perdona pecados, y solamente Dios perdona pecados. Entonces, Cristo es el principio, también es el fin. Es eterno. Si Cristo tiene principio, entonces tiene fin, tendrá fin. No tiene principio y no tiene fin, es eterno. Cristo es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Lo que se afirma de Jehová en Isaías 44, versículo 6, se afirma de Cristo en Apocalipsis 1:8. La misma expresión. También Apocalipsis 1:11, también 17, también capítulo 22, 12 y 13. No puede haber dos primeros y dos últimos. No puede haber. No hay dos dioses. Hay un solo Dios. Pero la palabra Dios es plural. Génesis 1:26 dice: Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces estamos hablando de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hermanos y amigos, los testigos tendrán que dar cuenta en aquel día. Tendrán que dar cuenta a este Cristo como juez por sus muchas blasfemias contra él. Dice Cristo que si le negamos, nos negará. Ahora, Cristo es adorado. Este es un punto muy importante. Mateo 4:10 dice Cristo a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La palabra adorar traduce la palabra proskuneo, que significa postrarse. Postrarse. En la traducción de los testigos, esta palabra en Mateo 4, 9 y 10 se traduce las dos veces adorar. Ellos traducen proskuneo como adorar. Sin embargo, en todo caso,
en los que se refieren a Cristo, o sea, cuando la gente adoró a Cristo, postrándose delante de Él. Esa versión cambia la palabra. Ya no dice adorar, sino rendir homenaje. No hay sinceridad en eso. Eso es todo chueco. Todo chueco. Hacen esto para negarle a Cristo el honor que merece. Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Muchas personas adoraron a Cristo. Mateo 2:11, los magos postrándose lo adoraron. Mateo 8:2, vino un leproso y se postró ante él. Mateo 9:18, un hombre principal se postró ante él. Mateo 14:33, los discípulos le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Mateo 15:25, la mujer cananea se postró ante él. Mateo 20:20, la madre de Juan y Jacobo postrándose ante él. Mateo 28:9, las mujeres abrazaron sus pies, le adoraron. Mateo 28:17, los 11 le adoraron. Juan 9:38, el que estaba ciego le adoró. Hebreos 1:6, adórenle todos los ángeles. Hechos 10:26, Cornelio postrándose a los pies de Pedro, le adoró y Pedro no aceptó esa adoración, sino que le dijo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Sin embargo, Cristo nunca rehusó la adoración de la gente. Nunca. Él nunca dijo, levántate. Esto es algo significativo. Dicen los testigos, no, pero no lo exigió. Él no lo mandó, no lo pidió. Por favor. Es que la gente sabía quién era. Jesucristo demostraba vez tras vez tras vez, demostraba su deidad. Y la gente entonces se postraba y le adoraba. Los testigos, los testigos postrándose delante de Cristo, ¿hasta cuándo? No, es una criatura. Ese Cristo, le dicen que es criatura, ese Cristo será su juez en el día final. Y vamos a ver lo que les dice. Apocalipsis 19:10, Juan, el apóstol, se postró a los pies del ángel. Se postró a los pies del ángel para adorarle. Pero, dijo el ángel, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos retiene el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Y Cristo nunca rehusó recibir la adoración de la gente, porque Él es Dios. Recuérdese que los testigos dicen que Cristo fue creado, que Él es una criatura. Según ellos, pues, un ser creado, una criatura, en todos estos textos recibió adoración. La Biblia así lo dice. La recibió. Aunque el ángel no. Pero dicen que Cristo como una criatura, Él la aceptó. ¿Cómo puede la gente ser tan atrevida para manipular y negar y contradecir la bendita palabra de Dios? Dios Todopoderoso
Obviamente no hay temor de Dios en eso. No hay temor de Dios en eso. Porque son puros insultos y blasfemias. En Romanos 1:25, sería bueno también apuntar esto. Romanos 1:25 y leer lo que Pablo dice acerca de la adoración de la criatura en lugar de adorar a Dios. Si Cristo era simplemente una criatura, entonces todos los que adoraban pecaban. Romanos 1:25. Ahora, el nombre Jehová, y yo no uso este nombre, cuando yo hablo de esa secta, de esa herejía, esa religión de los testigos, yo no uso el nombre Jehová. Pero este Jehová se aplica a Cristo. Varios textos en el Antiguo Testamento se refieren a Jehová y luego se aplican en el Nuevo Testamento, se aplican a Cristo. Isaías 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Esta voz era la voz de Juan el Bautista, que iba delante de Cristo, como vemos en Mateo 3 y Marcos 1, Lucas 3. Y dice Juan el Bautista en Juan 3, 28, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Obviamente cumpliendo la profecía de Isaías 40, versículo 3. Preparad camino a Jehová. Malaquías 3:1 habla del mensajero, iría delante de Jehová, y luego lo hizo el Juan el Bautista, yendo delante de Cristo. No se puede negar que el nombre Jehová se aplica a Cristo también, porque Él es Dios. Ahora, Jehová es el primero y el último, y aquí yo tengo una lista muy larga de textos. Isaías 44, verso 6, y luego varios en Apocalipsis. Jehová es el primero y el último, y Cristo es el primero y el último. No puede haber dos primeros y dos últimos. Claro que no. Por lo tanto, Cristo es Dios y el nombre Jehová se aplica a Él también. Lo que se afirma de Dios o de Jehová en el Antiguo Testamento se aplica también a Cristo, como se puede ver claramente en el Nuevo Testamento. Isaías 45, 23, se doblará toda rodilla delante de Jehová. Y luego Filipenses 2, 10 y 11, se doblará toda rodilla delante de Cristo, según Pablo. Pablo cita a Isaías. Los dos textos son en realidad una sola verdad aplicable a Dios. Cristo es Dios. Joel 2, 32, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Es Joel, invocar el nombre de Jehová. Hechos 2, 21 dice Pedro, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, 9 y 13, Jesús es el Señor, todo aquel que invocare
el nombre del Señor será salvo. Jehová es el Salvador, Cristo es el Salvador. Otra vez, el Nuevo Testamento, cumplimiento de la palabra en el Antiguo Testamento. Zacarías 11, 12 y 13 se cumple en Mateo 27, 9 y 10, el precio con que me han apreciado. Y Zacarías, citando este texto, habla de Jehová. Y luego en Mateo habla de Cristo. Toda persona sincera puede ver claramente esta sencilla verdad, demostrada tantas veces, de que Cristo cumple estas profecías, y las cumple porque el nombre Jehová es aplicable a él también. La traducción de los testigos aún confirma algunos de estos puntos. Por ejemplo, Romanos 14, en los versículos de 6 al 8, la palabra curios se traduce Señor. Ahora es traducida Jehová en la traducción de los testigos. Es traducida Jehová 6 veces. Por lo tanto, en el versículo 9, la palabra curios debe ser traducida Jehová. ¿Y lo hacen? Oh, no. No, porque obviamente es Cristo. Hay una pregunta. ¿Usted cree que hay sinceridad en eso? Ese manejo tan chueco de las escrituras de Dios. Verso 9 dice, porque Cristo para eso murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, curios, así de los muertos como de los que viven. Y según la práctica de los mismos, de la traducción del Nuevo Mundo, de los testigos, entonces debe ser Jehová. Así como lo traducen ellos en varios versículos. Pero aquí no, aquí lo cambian. ¿Por qué? Porque habla de Cristo. Y no le quieren llamar Jehová, como el texto demanda. Hermanos, la humillación de Cristo se explica en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. La humillación, llegando a ser hombre, muriendo por nosotros y luego siendo exaltado, y toda rodilla se doblará delante de él. Esto describe la humillación de Jesús, que era indispensable para nuestra salvación. Sin la cruz de Calvario no hay esperanza. Ahora, los testigos citan todos los textos en los que Jesús se refiere a su humillación y los usan para negar la deidad de Cristo. Está negando la salvación, está rechazando la salvación. Dice Cristo en Juan 14, 28, el Padre mayor es que yo. Tales textos dan énfasis a la humillación de Cristo. Obviamente, Cristo, llegando a ser hombre, humillándose, obviamente el Padre era mayor en cuanto a ese papel de Cristo como Salvador. Pero era necesario para salvarnos. Él llegó a ser el siervo de los hombres y murió en la cruz para salvarnos, y los testigos
son de todos los hombres los más ingratos, porque se aprovechan de estos mismos textos para probar que Cristo no es Dios, que es solamente como un hombre o una criatura, ángel o lo que sea, pero no es Jehová, no es Dios Todopoderoso. Filipenses 2:5 habla de esta gran humillación, el cual Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Y eso qué? ¿Qué significa? Pablo explica. Tomando forma de hombre. Tomando forma de hombre. De esa manera se humilló. O sea, sin dejar de ser Dios, él aceptó la forma de hombre, porque Dios no puede morir, ángeles no pueden morir. Y Cristo, siendo Dios, pero también llegó a ser hombre para poder morir por nosotros. Por eso se humilló de esa manera. Al decir, se despojó a sí mismo, Pablo inmediatamente explica esta expresión diciendo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. De esa manera se despojó a sí mismo. Pero despojarse como de atributos divinos, pues claro que no. Dios no cambia. Dios no puede dejarse de Dios. Malaquías 3:6, Dios no cambia. Bueno, hay tantos textos que sería otro sermón, pero yo creo estos que hemos examinado, yo creo que es muy suficiente. Un texto que voy a mencionar ya concluyendo. En el capítulo 15, 1 Corintios 15, el texto sobre la resurrección. Entonces el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas para que Dios sea todo en todo. Y los testigos dicen que este texto enseña que Cristo será inferior para siempre. Pero Pablo está simplemente diciendo que Cristo, en la resurrección de los muertos, Cristo ya habrá cumplido su papel como Salvador, como mediador, como Redentor, todo eso. Y Él entrega la iglesia, la entrega a Dios, al Padre, para que Dios, en tres personas, que Dios sea, como Pablo dice aquí, perfecto, exaltado, así sobre todo. Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, o sea, Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La palabra unigénito simplemente significa único.
Cristo era y es único, no hay otro como Él. Un texto más y termino. Yo soy. De Éxodo 3:14, que obviamente, como Dios dice a Moisés, Moisés pregunta, ¿qué diré yo cuando el pueblo ahí me pregunta, pues, ¿quién te manda? Y Dios le dio el nombre yo soy. Eso no es frase, es nombre, yo soy. El ser existente, el ser eterno, yo soy. Bueno, Éxodo 3:14 es Dios. Y luego el yo soy, Juan 8:58, se aplica a Cristo. Cristo es yo soy. Bueno, hay tantos textos, tantos argumentos que se pueden hacer con toda claridad para exponer la falsedad de la enseñanza de los testigos, pero es inexplicable la actitud tan mala, pésima, fea, la actitud que tienen hacia Cristo el Salvador. Bueno, espero que este estudio, estas dos lecciones, ojalá que sean de mucho provecho. Si usted se encuentra con alguna persona que esté estudiando seriamente esta cuestión de la deidad de Cristo, que el Señor nos ayude, es mi oración. Gracias.